Asambleísta María Soledad Vela. Gracias, señor presidente. Una vez analizado el informe para segundo debate, presento ciertas observaciones. En el artículo 11 se hace mención tan solo a los delitos sexuales, crímenes de odio y de lesa humanidad. En nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 20, se garantiza a toda persona el derecho a la integridad personal y familiar, y en el numeral 1 y en el 3 del mencionado artículo constitucional se protege la inviolabilidad de la vida, la integridad personal. En tal sentido, propongo que el artículo del proyecto mencione los delitos contra la vida y, tomando en cuenta que las lesiones cometidas contra mujeres en el ámbito intrafamiliar son una de las expresiones de la violencia de género y el antecedente de la muerte o asesinato de las mujeres como resultado extremo de la violencia, se incluya también la frase lesiones producto de violencia intrafamiliar o de género, y que después del tercer inciso haya un cuarto que diga: en los casos de violencia intrafamiliar procederá previa evaluación integral del imputado y no podrá exceder de 4 años. La violencia intrafamiliar es un fenómeno social mundial en el que las mujeres y los niños y niñas son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y, como consecuencia de ello, presentan altos índices de discapacidad, tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad. Las normativas y disposiciones legales vigentes para el tratamiento legal de violencia intrafamiliar se sustentan en la voluntad política del Estado para eliminar todas las formas de discriminación y opresión. En este sentido, es importante que incluyamos en el artículo 11, que tiene relación a lo que el juez deberá tomar en consideración para la suspensión del procedimiento, que se requerirá un tratamiento especial en los casos de violencia intrafamiliar y que al texto del artículo innumerado del artículo 11, que trata de las condiciones, se incluya un inciso después del literal K y los literales siguientes, que se refieren a que se cumpla con la pensión de alimentos tanto para los hijos e hijas y para las personas ofendidas o víctimas de violencia intrafamiliar, evitar que el agresor por sí mismo o a través de terceras personas realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia, que el juez ordene la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. La prohibición de que el inculpado se aproxime a la persona protegida. La prohibición de que el inculpado se comunique con la persona o personas agredidas a través de cualquier método, y que el juez pueda suspender para el inculpado por violencia intrafamiliar el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia respecto de los menores a que se refiera. Y la prohibición de visitas del inculpado a sus descendientes por violencia intrafamiliar cuando ésta constituya un riesgo. También en el artículo 14, referente a la obligación de remitir el expediente, es importante se incluya, en base a lo aprobado en el Pleno de la Comisión Legislativa, en la Ley Orgánica de la Función Judicial, esto es sobre los juzgados de contravenciones y juzgados de la mujer, familia, de la niñez y adolescencia, para que exista concordancia. Por tanto, propongo el siguiente texto: obligación de remitir expediente. En los casos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, el fiscal, tan pronto se abstenga de tramitarlos, remitirá el expediente al juzgado de contravenciones y juzgados de la mujer, la familia, de la niñez y adolescencia que corresponda para su respectivo conocimiento y juzgamiento. El artículo 34 del proyecto, que reemplaza al artículo 162, sería importante que en el mismo no solo se refiera a los delitos flagrantes, sino también a las infracciones. En el artículo 30, que reforma el artículo 160,
sería importante que se incluya dentro de las medidas de orden real también la prohibición de enajenar bienes y en el artículo 203 incluir una frase después de la frase serán reprimidos con prisión de 6 meses a 3 años, salvo en el caso de violencia intrafamiliar. Gracias. Asambleísta Luis Hernández.